Cuando yo tenía 18 años, ni había oído hablar de los teatinos. Y jurídicamente ya llevo 60 años entre los teatinos. Digo jurídicamente porque me gustaría también serlo espiritualmente. Hace 499 años que en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, por la mañana, Cayetano detiene, Pedro Carafa, Bonifacio de Colle y Pablo Consiglieri, después de oír misa, eran sacerdotes, pero en aquellos tiempos había otra concepción. El que presidía la Eucaristía era el delegado del Papa, Juan Bautista Benzosi, y después de oír misa en la capilla de San Andrés, van hacia la cátedra de San Pedro y en el altar, debajo de la tumba de Pedro, estos cuatro, después de haber renunciado el día anterior a todos sus bienes bajo el notario Esteban Amanis, este mismo notario les lee el breve pontificio que les concede poder hacer vida sacerdotal y religiosa. ¿Qué importancia tiene esto? Hasta el 1500 solo había monjes en los monasterios y mendicantes en los conventos. Las grandes órdenes monacales y mendicantes. Y luego estaban los sacerdotes que conocemos como diocesanos. A mí estos días y durante el año me gustará recordar la historia del 1500. Pedro Carafa, que era obispo de Chieti, renunció a ir a las primeras sesiones del Concilio V de Letrán. ¿Por qué? Porque en su diócesis, Chieti, los monjes vagabundeaban por las calles, los sacerdotes no sabían leer el misal. Y él consideró que lo más importante era no ir a reunirse en concilio, sino ir a su diócesis que se le había encargado y poner un poco de orden. Con estos clérigos regulares, que se llaman simplemente clérigos regulares, sacerdotes que viven bajo una regla, pero otra cosa también curiosa, ¿cuál era la regla de los primeros teatinos? Pues las Sagradas Escrituras y los santos cánones. Como regla o constitución que llamamos hoy día, no la tuvieron hasta el 1600. Y esta idea de sacerdotes que viven en comunidad bajo los cánones de la Iglesia y las Sagradas Escrituras, luego fue seguida por muchos otros fundadores que prácticamente todos son santos. El fundador de los Barnabitas, el fundador de los Somascos, el fundador de los Jesuitas, el fundador de los Escolapios, y así surgieron las órdenes clericales. Órdenes clericales porque los monjes en principio no son sacerdotes, son monjes.
y los mendicantes, predicadores, orden de los dominicos, de los franciscanos, de los templarios, etcétera, 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 en principio tampoco son sacerdotes, son simplemente predicadores. Es importante, pues, para la Iglesia, para la espiritualidad, esta que sale en el 1524. Daros cuenta que el Concilio de Trento, del cual hemos vivido tantos años, no empezó hasta el 1545, y en ellos participaron bastantes clérigos regulares, especialmente jesuitas y teatinos. Es importante, pues, para la historia y para la comunidad cristiana recordar estos acontecimientos. La confianza en el Señor, rezando y distribuyendo los sacramentos de gracia de los que nos habla la Sagrada Escritura. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa importante, el emblema de los teatinos es la cruz desnuda, siguiendo aquel consejo del Evangelio: el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga.